¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Abiel Alvarado. Bienvenidos a Perspectiva. Hoy estamos aquí en un podcast, nuestro primer capítulo, y este capítulo está dedicado a hablar la palabra de Dios. Hoy estamos con un amigo, queridísimo amigo. Bueno, amigos, estamos de manteles largos. Mi nombre es Ismael Patraca y estamos aquí con el buen Abiel, abriendo este nuevo podcast, Perspectiva, que va a servir para tocar muchos temas que son de interés. Quizás muchos son tabú hasta hoy en día, pero es necesario tocarlos. Se hablan a veces en conversaciones así de amigos, entre hermanos queridos, pero no salen a la luz, por ejemplo, en un púlpito o en un evento masivo, ¿no? Siempre sale maquillado y pues hoy venimos al natural, no venimos maquillados. Así es, pues venimos a exponer algunos temas que realmente son necesarios para que las personas que pertenecen a una iglesia conozcan qué cosas son saludables dentro de la iglesia y qué cosas son enfermizas y pueden llegar a considerarse hasta un cáncer, ¿no? Pensando que están haciéndonos daño constantemente. Y ese es el propósito de este podcast. Compartía con Ismael hace unos días atrás algunas experiencias que hemos tenido, experiencias algunas muy fuertes, algunas pues no tan fuertes, pero al final del día no son comportamientos que la iglesia debería de tener, ¿verdad, Ismael? Sí, bueno, entre las vivencias vemos muchas cosas. Lamentablemente, a veces no se piensa en los nuevos, ¿no? O en la gente que está pensando en buscar a Dios y de repente ven esas como manías o esas costumbres o esas tradiciones dañinas. Tan solo con verlos, oírlos, dicen, no, estoy mejor bien así, ¿no? Bueno, y fíjate que antes de iniciar con esta grabación, por ahí por la página les habíamos dejado un pequeño post para interactuar un poquito con ustedes y dejábamos abierto a que ustedes nos dieran algunos temas que quisieran saber o que quisieran conocer un poquito más. Y algo de lo que comentabas, Ismael, de que personas nuevas vienen a veces a la iglesia esperando algo diferente. Miran ciertos comportamientos y ciertas cosas que no deberían de ser así y se asustan. Y uno de los temas que nos escribieron por ahí fue el impacto del emocionalismo en la iglesia. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo invitaba a una persona que asistía conmigo a la escuela y yo le decía, oye, pues vamos a la iglesia. Me dice, no, es que a mí la iglesia me da mucho miedo. Digo, pero, o sea, miedo, ¿por qué? Para nosotros a veces es muy natural el ambiente de iglesia, pero me decía, es que yo llegué a ir alguna vez a la iglesia y lo que pasaba ahí me daba mucho miedo. La gente hacía cosas extrañas y eso a mí me pone incómoda. Entonces, eso me llevó a mí a pensar en por qué si algo proviene de Dios, por qué si algo que es Dios el que lo está haciendo va a asustar a una persona y lejos de acercarla, lo va a alejar de él. Y eso me llevó a pensar en el emocionalismo dentro de la iglesia, como muchas veces etiquetamos ciertos comportamientos, etiquetamos ciertos movimientos corporales y decimos, es que Dios lo tocó, el Espíritu Santo lo trae tocado y no es así. Sí, bueno, ahorita que dices eso, que dices ciertos movimientos, me estaba acordando hace unos años cuando estaba... Es que estos movimientos emocionalistas son cíclicos, ¿sí? Aparecen, están en auge y luego como que se pierden y luego vuelven otra vez y dicen, mira, wow, otro nuevo mover. Pues eso ya tiene muchos años, ¿no? Y me estaba acordando ahorita de, por ejemplo, en muchas iglesias que se usan panderistas o banderistas. Dios les bendiga, ¿verdad? pero tengo que mencionarlo porque a veces una hermana me decía, es que mira, si haces esto aquí significa que Dios te escucha. Si haces esto acá significa que Dios está presente. Si haces esto aquí significa que Él es tu ayudador. Y bueno, realmente, bíblicamente no hay como un manual de cómo tengas que usar el pandero y les encanta mucho comparar esto con la danza de David.
aunque yo no he visto en YouTube algún video de David últimamente bailando como para comparar, pero es verdad, movimientos, prácticas, ¿sí? El emocionalismo daña porque las emociones son volátiles. Exactamente. Sí. Ahorita, antes de comenzar, decíamos, tenemos hambre. Ajá. Sí, o sea, ahorita yo siento hambre, pero ¿cómo? Y ahora siento sueño. Exactamente. Y en el mismo día sentimos un montón de cosas. Ajá. Y una prueba muy eficaz de que todo lo que sucede en este tipo de centros cristianos, de iglesias, es que ese tipo de emociones no producen ningún fruto. A veces decimos, bueno, es que es el mover del Espíritu Santo y las personas tienden a hacer muchas cosas y se levantan, se caen, se levantan y continúan su vida regular cayendo en pecados, con comportamientos que no le agradan a Dios. Entonces puedes decir, bueno, si realmente hubo una llenura del Espíritu Santo, entonces ¿por qué no hay un cambio en tu estilo de vida? Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, ¿cuál sería la base? O sea, la base bíblica para eso, ¿no? Asumo que la mayoría de la gente que nos va a ver conoce la Escritura, ¿sí? O al menos tiene nociones. Una persona nueva quizás no conozca la Escritura, pero tiene sentido común. Ajá, sí, sí. y inmediatamente aquí algo está mal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la base que ocupan las iglesias que son demasiado carismáticas o demasiado emocionalistas en el mover del Espíritu Santo? Y sé que a lo mejor algunos se van a molestar porque hago comillas, pero es la realidad, ¿sí? El mover del Espíritu Santo lo han hecho toda una doctrina o toda una teología a partir de Hechos 2, ¿no? Pero se nos olvida, por ejemplo, la traducción Reina Valera que está en castellano y que en lugar de decir idioma dice lengua, ¿sí? Se nos olvida que la Escritura claramente está diciendo que la gente que hablaba en lenguas, por ejemplo, que es uno de las cosas que más espanta a los nuevos, ¿no? Sí. Estás ahí, de repente el que está a tu lado, y tú, ¿qué está pasando, no? Es que son lenguas, tú no sabes, tienes el diablo adentro. Suelen decir. Sí. Pero realmente lo que la Escritura revela es un suceso interesante porque habla de cómo se desbloqueó la barrera del idioma, ¿sí? En Hechos 2. Porque dice que cada uno hablaba las maravillas de Dios. O sea, no era una glosolalia sin sentido. ¿Sí? Había un propósito en lo que se hablaba. Es decir, yo estoy ahorita hablando español, quizás no el mejor español, porque vivimos en el norte. A lo mejor en el sur nos dicen ellos no hablan bien el español, pero eso es algo cultural. Algo diferente. Pero si de repente empiezo a hablar, no sé, francés, alemán, sería algo nuevo y tú me dirías, yo sabía que leías la Biblia, pero no sabía que en alemán. ¿No? Entonces, eso es algo muy similar a lo que pasó en Hechos. Ahora, si quisiéramos tocar el tema de Jesús, Jesús también fue bautizado o lleno del Espíritu Santo. La Biblia lo registra así. De hecho, una de las personas que lo menciona es justamente Juan Bautista, ¿no? Cuando dice, yo vi descender al Espíritu de Dios sobre Jesús como paloma, ¿sí? Y yo siempre hago hincapié en eso cuando enseño esta parte, porque digo, mira, la paloma siempre es símbolo de paz, ¿sí? Eso quiere decir que no descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús de una manera violenta, como lo vemos hoy en día, ¿no? A los hermanos o las hermanas con movimientos extraños, revolcándose entre las sillas, ¿no? Y levantando el polvo que se nos olvidó limpiar antes del servicio. Es muy diferente, ¿sí? Jesús no habló en ningún otro idioma cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. No saltó, no giró, no cayó, no se revolcó, no, nada. ¿Qué fue lo que pasó? Vino sobre el Espíritu de Dios, inmediatamente dice la Escritura que Él inicia su ministerio. Hubo una activación genuina, porque también muchas veces la gente tiene un concepto erróneo de lo que es avivamiento, porque piensas que el avivamiento va ligado a estos comportamientos y crees que avivamiento es una iglesia avivada es una iglesia en la que todos los hermanos saltan, brincan, gritan, hablan en lenguas, y realmente no es así. El verdadero avivamiento, como decimos, en la vida de Jesús
produjo el inicio de su ministerio. Y ese es el verdadero avivamiento que nosotros debemos de vivir. El ponernos activos, el predicar la palabra del Señor, el iniciar nuestro ministerio en Dios. Mira, te voy a decir algo. El avivamiento genuino, históricamente hablando, produce el martirio, produce el derramamiento de sangre. Uh-huh. Esa es la realidad. ¿Sí? Cuando se registra en la Biblia después de Hechos y todo esto, y luego vas a Hechos 4, y cómo la primera iglesia se reunía y convivía y compartía el pan, empezaron a ser perseguidos. ¿Sí? Más adelante los apóstoles nos hablan del gozo de la salvación. Uh-huh. Es decir, un gozo que no depende de qué tan alto suene la música o de si toca mi cantante favorito, uh-huh. ¿Sí? O la canción que a mí me llena. Es que esta me pega. Ajá. ¿Sí? Me hace llorar. Me hace llorar, ¿sí? Entonces, el verdadero gozo de la salvación es el hecho de estar consciente de que eres salvo. Uh-huh. ¿Sí? Ese hecho me mantiene a mí constante en el avanzar de mi vida cristiana. Y eso hace a un verdadero creyente imparable hasta la muerte. ¿Sí? Por ejemplo, tú vas al siglo XV, siglo XVI, cuando ocurre la Reforma, y la Reforma propia en sí produce un avivamiento que no tenía que ver con gritar en la calle, no tenía que ver con nada de eso. Uh-huh. Tenía que ver con la renovación uh-huh. de nuestra fe, el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Y qué produjo? Produjo muertes. Uh-huh. Produjo el martirio. Hoy en día, bueno, perdón, y espero que nadie se ofenda, pero hoy en día decretamos y declaramos a diestra y siniestra. Pura prosperidad, ¿sí? Y bendición. Porque para ellos eso es avivamiento. Uh-huh. Yo siempre le digo a la gente, oye hermano, ¿por qué dices que porque tienes un carro del año estás bendecido? Es que es una bendición. Pues sí y no. Es una añadidura. Es correcto, porque una bendición, dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese hermoso carro del año, en 6 meses, ya no lo vas a ver como una bendición cuando empiece a fallar. Sí. Cuando empiece a bajar el modelo. O como les pasa a muchos, ¿no? Yo siempre les digo, compras un carro del año y lo paras afuera de tu casa y te duermes cerca de la ventana porque no le vayan a rayar, ¿no? No le vayan a hacer algo. No le vayan a hacer algo a mi carro. Entonces, esa bendición como que se está convirtiendo en otra cosa. Uh-huh. Entonces, no podemos llamar en sí bendición a las cosas materiales. Son una añadidura, yo creo, que vienen de Dios. Uh-huh. Dios concede, ¿por qué no? Pero no puedo poner mi mirada en eso, porque Jesús fue claro al decir, tú no puedes poner tu corazón en los tesoros de aquí. Uh-huh. ¿Sí? Tú tienes que invertir en lo que es justo, en lo que es piadoso, en lo que es real. Así es. Entonces, todos estos movimientos lo único que hacen es distraer. Exactamente. ¿Sí? No voy a satanizar a nadie. ¿Sí? Simplemente estoy diciendo que esto distrae. Uh-huh. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un servicio ordinario de hoy en día, en un lugar donde se viven mucho las emociones, ¿cuánto dura un servicio? No, pues 2 horas, 3 horas. Me ha tocado escuchar de algunos lugares donde 5 horas se toman para su tiempo. ¿Y de enseñanza cuánto tiempo de esas 3 horas, por ejemplo? No, o sea, tristemente y es uno de los puntos que quisiera que tocáramos, que a veces es 2 horas de alabanza. Alguna vez me tocó ir a un lugar y le pidieron a mi mamá que dirigiera la alabanza. Y pregunta a mi mamá, ¿y cuánto tiempo? No, pues son 2 horas, hermana. 2 horas. Bueno, media hora de predicación y otra hora de ministración. 1:30 cuando ya más tiempo. Y ese es el problema de las emociones, que nos desenfocan de el verdadero conocimiento teológico que necesitamos para crecer dentro del evangelio. Entonces nos enfocamos tanto en las experiencias que vivimos. A veces vamos a la iglesia y decimos, no, hoy no sentí nada. Hoy Dios no me tocó. Pues hoy el Espíritu Santo. hoy no estuvo bueno el culto, el servicio, porque no hubo palabra, no hubo esto, lo otro. Pero oye, hubo una predicación, tu pastor se preparó, bueno, sí es que se preparó. y a través de la palabra Dios te quiere hablar. A veces queremos que venga una persona a adivinarnos el futuro, a decirnos una profecía, y decimos, bueno, ahora no hubo palabra. Oye,
¿Cómo no hubo palabra si está la Biblia? ¿Quieres palabra? Lee la Biblia. Y eso es, las emociones nos desenfocan totalmente de eso, porque estamos esperando que ya el pastor termine para la administración, porque ahí es donde yo sí siento. Ajá, sí. Sí, es un grave problema de percepción sí. que tenemos de lo que es un servicio, porque yo no estoy diciendo que no se deba cantar, ¿sí? Siempre digo, el por qué sí importa, ¿sí? Tienes que saber por qué lo haces. Hace poquito me encontré con un video, a lo mejor lo has visto, de este hermano cantante Marco Barrientos, ¿sí? Y él hablaba justamente un tema así y decía, no, mira, a mí me gusta... Creo que hablaba de la canción del grano de mostaza. Pero escucharla 1 hora, media hora cantando vueltas y vueltas, pues ya como que no. Y uno tiene derecho a juzgar lo que ve. Y yo decía, pero pues si tú haces lo mismo, quizás no es el grano de mostaza, pero si cantas una canción y es una canción, por ejemplo, una balada rítmica, vas ahí y vas. Luego la haces lenta y luego la vuelves a hacer rápida. Luego sin música. Luego los músicos, pues es lo mismo. Estás ¿no? alargando algo, buscando que se sienta algo, y volvemos a las experiencias. Estamos forzando a manipular a las personas a que sientan algo, y tristemente es algo que se mira mucho en los equipos de alabanza. Algo que no se le permitía, hermano, a los primeros cristianos, o que luchaban para que no lo hicieran, era que pensaran propiamente. Es decir, no tienes derecho a pensar por ti mismo, ¿sí? Te vamos a perseguir porque la religión del César es la única que tienes, ¿no? Entonces avanzan los años, ocurre la reforma y ahora te vamos a perseguir porque pues la religión que está ahorita... viene la reforma protestante y luego la reforma protestante también persigue a los que no pensaban como ellos, ¿no? Entonces, lo menciono porque preferimos dejar de pensar. Es decir, vengo a mi propia terapia emocional para yo sacar mi frustración. ¿Sí? Hace rato dijiste algo importante sobre ocurrió una activación en Jesús cuando verdaderamente vino el Espíritu de Dios sobre su vida. Jesús fue bien claro en algo. Tienes que ver a las personas qué es lo que producen. ¿Sí? Lamentablemente, dentro de las iglesias, cuando anda el hermanito o la hermanita danzando como trompo y anda por todas partes, resulta que ese hermano pues es el que más mete contienda a la iglesia, es el que más anda en chisme, en argüende. Puedo decir que sí por experiencia propia. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, la persona nueva dentro de la comunidad dice, yo no entiendo, o sea, el hermano conoce mucho de Dios, Dios lo toca y mira, o sea, si escuchaste cómo habla del hermano, del pastor, ok, esa es una señal que no podemos ignorar. La tapamos diciendo, no, es que a Dios no se le juzga. El Espíritu y Dios de en su misericordia tiene gracia y lo toca, pero no... Ahora, esa es otra parte. Vuelvo a lo mismo. Especial preocupación a las personas nuevas que quieren acercarse a una comunidad de fe. Porque el ser humano sabemos que tiene necesidad de Dios tarde o temprano. En todo momento. A veces cuando me han dicho, yo soy ateo, pues sí eres ateo hasta que te enfermas. Cuando te enfermas, Diosito, si estás ahí, pues... ayúdame. Sí, hazme la buena. Pero bueno, ese va a ser otro tema después. Pienso en los nuevos porque, por ejemplo, una persona nueva en una comunidad de fe ve que todos los hermanos danzan o ciertos hermanos danzan, tal vez se caen o vomitan o yo no sé, dependiendo de la práctica, ¿no? Y esa persona se siente tan mal consigo mismo porque dice, ¿por qué Dios los toca a ellos y a mí no? Y a mí no. Sí, o sea, yo vengo y realmente en mi corazón está la decisión. Yo quiero estar bien con Dios, pero al parecer Dios no me recibe así porque Él no me toca, no me hace... Como ellos. Como ellos. ¿No? Fíjate que en algún punto platicaba con un pastor y me contaba una anécdota. Dice, yo tenía un amigo que estábamos platicando y nomás de repente le hacía... y seguíamos platicando y él... y le hacía... Dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué le dijo? Dijo, es que yo cuando ando caminando yo siento a Dios. Ay, no andes haciendo eso. Le dijo. Dijo, porque una persona, como lo que dices tú, que es nueva y no siente lo mismo que tú, va a decir, oye, ¿por qué yo no siento a Dios de esa manera? ¿Seré yo acaso menos que Él? O... No hagas eso, dijo, porque vas a confundir a la gente. Entonces es real, o sea, la gente
si no conoces nada más y es lo único que conoces, el emocionalismo, piensas que por no producir ese tipo de emociones, entonces no tienes a Dios. ¿Y en dónde quedan entonces los demás? Creo que el apóstol fue bien claro cuando dice que en el cuerpo todos somos diversos, ¿sí? No podemos todos ser lo mismo, ¿sí? Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. La verdad es que está en nosotros, lo sientas o no. Así es. Sí, sé que la canción tradicional en muchas iglesias dice, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Pero, ¿y si no lo sientes, será que no está? Sí. Lo que la Escritura nos dice es que una vez que tú permites entrada a Dios y a su Espíritu, permanece contigo todos los días. ¿Sí? A veces por eso yo soy muy curioso con las canciones. No, vuelvo a lo mismo, no porque las condeno, porque que las satanice, sino simplemente no se me hace coherente el mensaje. Como por ejemplo hace unos años que salió esa canción de Ven Espíritu, ven. O muchas iglesias que dicen, ven Espíritu Santo, vamos a esperar, vamos a invitar al Espíritu Santo. Y yo digo, pues entonces ¿dónde andaba? Sí. Porque se supone que está en aquí. nosotros. Ahora, es importante que ustedes que nos están escuchando entiendan el contexto de qué es lo que estamos hablando en este momento. A veces el buscar estas emociones nos lleva a hacer cosas antibíblicas. Por eso se producen este tipo de canciones pensando en el mover de las emociones. Se producen este tipo de enseñanzas pensando en el mover de las emociones, y realmente es algo incorrecto. Si yo me siento a escribir una canción y pienso, bueno, yo quiero que con mi canción la gente llore, estoy totalmente desenfocado de lo que realmente debe ser mi canción, que debe ser exaltación, debe ser adoración a Dios, más que pensar en producir emociones. Por eso es que, como esta canción que mencionas, o sea... Entre otras. Entre otras muchas más, y actualmente yo le decía a un primo, y no quiero decir nombres de grupos, pero él me decía, ¿por qué no tocamos canciones de este grupo? Tocan muy padre. Le digo, sí, tocan muy padre, pero si te pones a analizar sus letras, no tienen coherencia. No dicen nada realmente teológico, todos son emociones. Y yo le hacía una comparación. Le digo, mira, para los que no lo saben, yo soy líder de alabanza en mi iglesia. Y yo le decía, mira, a través de nosotros, la iglesia recibe algo. Y bien o mal, nosotros elegimos lo que va a recibir la iglesia. Es como, le digo, tú estás estudiando para ser chef. Y tú vas a preparar un alimento. Pero hay alimentos que son comida chatarra y alimentos que son nutritivos. Yo puedo darle esto a la iglesia y la comida chatarra, tú sabes. Ajá, te puedes dar cuenta que me gusta mucho. Pero, digo yo, al final del día no va a nutrir a la iglesia. Es música chatarra. Tienes que tener en mente que la iglesia tiene que ser nutrida, que la iglesia tiene que ser alimentada con cosas saludables para su crecimiento espiritual, y tienes que ser delicado en tu elección con las canciones que se cantan y cantar con entendimiento. Y la línea es bien delgada, hermano. La verdad, no soy un anciano, pero tampoco soy nuevo. ¿Sí? Desde niño, estando en las iglesias y luego como joven y toda mi vida, he visto que la línea es bien delgada. Tú conoces, por ejemplo, pastores o músicos que realmente buscaban traer armonía a la iglesia y un mensaje a través de la música. ¿Sí? Un mensaje. No solamente tocar la emoción, sino un mensaje, algo que fortalezca tu fe. Pero pasan algunos años y los ves y ya no tocan igual, ya no predican igual. ¿Qué pasó? Nos vamos por lo comercial. Lamentablemente eso vende. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes comparar un concierto. Me imagino que todos los que nos ven hemos visto algún concierto de algún famoso, por ejemplo, secular, no sacro. Un grupo, no sé,
X, ¿sí? O cantante. Y las chicas, los chicos al pie del escenario, si analiza su comportamiento, es exactamente el mismo que en la mayoría de las iglesias se ve ahorita. ¿Sí? Sí. Se desmayan de la emoción, ¿sí? Brincan, quieren tocar, lloran. Porque es un éxtasis. Exacto. Entonces, pudiéramos decir que juegan con poderes que no entienden, pero la verdad es que tengo mis sospechas. Exacto. Mira, y yo hablando, y estamos centrados en estas experiencias porque estamos hablando de emoción. Platicaba con una persona y me decía, es que este chavo anda así, anda haciendo esto y anda haciendo lo otro. En resumidas cuentas me decía que no tenía una vida cristiana digna delante de Dios, ¿verdad? No somos quien para juzgar, pero si alguien anda en pecado, te das cuenta que está en pecado. Y luego más adelantito me dice, es que invité a tocar a este chavo. Y, oye, ¿no me estabas diciendo ahorita que no te gustaba cómo vivía su vida cristiana? Y dice, pues es que cuando él canta se siente la presencia de Dios. Y yo le dije, es que estamos acostumbrados y somos tan conscientes de lo que hacemos que sabemos cómo producir las emociones. Sí. Que sabemos que cuando gritamos, que cuando tocamos una nota, que cuando hacemos algo, la gente reacciona a lo que estamos presentando en ese momento. Yo le decía a mi esposa como chiste, los cristianos que escriben hoy en día a fuerzas quieren meter un tercer grado mayor para tensar la música, y con ese tercer grado mayor es con el que siente la presencia de Dios. Y pues no es así. Hacemos lo mismo. Mira, bueno, antes de comentarte esto, yo creo que Dios sí pone dones y talentos, por ejemplo, en músicos. Lo tiene. Sí. Sí, el problema es cómo lo usas. A veces tenemos la creencia de que el don es suelto. ¿Sí? O por ejemplo, como el profeta, cree que el don es suelto. Es que Dios me está... No, relájate. El apóstol Pablo dice que el usuario, o sea, el profeta, tiene el control del don. Es decir, decide. ¿Sí? Entonces, dicho eso, hermano, a veces los servicios en las iglesias es como, por ejemplo, un DJ secular. ¿Sí? Y sé que muchos cristianos van a decir ahorita, hey, ¿cómo sabe mucho? Tú también sabes. No os hagáis. Todos sabemos. Sí, la verdad. El DJ tiene su manera de ir metiendo la música, ¿sí? Para no dejar morir el evento, ¿no? Y entonces empieza y va subiendo de nivel y va subiendo de nivel. Y, por ejemplo, llega a tal grado de tener el control de la fiesta del DJ, aunque no hable, ¿sí? Que al final tienes un montón de mujeres y hombres despechados llorando y con el corazón roto, pero tienen al esposo o a la esposa a un lado y dices, ¿qué te pasa, no? Porque la música me programó para eso, ¿sí? O como luego dicen, nos alteramos, ¿no? Exacto. Andan ahí, sobre todo aquí en el norte, se enfrente. muy alterados, ¿no? Muy alterados. Y tú, cálmate, ¿no? O sea, tú ni botas usas. Entonces, en las iglesias a veces pasa igual. Van poniendo cierta música y van encadenando. Y, por ejemplo, tienen temática, ¿no? ¿De qué va a hablar, pastor? Y meten todas las canciones de lo mismo. Toda una temática. Hace unos años, este hombre, Marcos Witt, le estaba diciendo a un músico, no, mira, es que tú como baterista, como músico, tienes ahí el control. Mira, si tu pastor habla de esto, haces un arreglo. Y si dice aquello, pues vas. Entonces, crear todo un ambiente psicológico y emocional para que la gente pueda entrar en trance. Porque eso es lo que pasa. ¿Sí? Entran en trance porque cuando regresan del trance, pues siguen siendo tranzas. no hubo un cambio, pues, en la persona. Y por ejemplo, ahorita mencionas lo de los temas y hacer toda una secuencia de temas. Y fíjate, es una técnica que yo te voy a decir sincero, yo la utilizo, pero de una buena manera. Por ejemplo, hermanos, no los estoy manipulando. No, pero mira, por ejemplo, yo utilizo ese método de una buena manera. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, este mes tenemos en la iglesia una serie de poner a Dios en primer lugar. Y mis
mis cantos apoyan el poner a Dios en primer lugar. No estoy intentando mover sus emociones, no estoy intentando producir alguno de ellos, pero sí, si lo usas de buena manera, como en este caso que te digo, yo considero que lo estoy haciendo de buena manera, es nada más reafirmar el mensaje, reafirmar la palabra solamente. Es enriquecer el tema, pero sin tener el abuso. Lo que pasa es que al final, hermano, al final todo lo que hagamos realmente tiene que ser para construcción de una comunidad de fe, ¿sí? Es construir el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia en la tierra? Es ser Jesús, ¿sí? Tenemos que hablar inevitablemente, por ejemplo, de los características que definen a las sectas, ¿sí? Y yo sé que la palabra secta dentro del ambiente religioso es como que... Se mira muy lejano. La gente lo mira muy lejano. Pero si realmente investigas un poco qué es una secta es un grupo de personas que se separó de un grupo de personas más grandes. El grupo más grande se separó, puso tienda aparte y ahora tiene su propia identidad. ¿A qué suena? Entonces, de alguna manera, todas las iglesias, sin ofender, tienen características sectarias. Porque resaltan mucho, por ejemplo, no, yo aquí no hago eso, yo aquí hago esto. ¿Sí? Es mi libertad, mi independencia de grupo hacer esto. ¿Sí? Entonces eres sectario, pero sí. Dejémoslo en diferente. Diferente. Y es que es el problema, que creemos que son iglesias diferentes y no debe ser así. Si tú piensas que eres una iglesia diferente, bueno, en la Biblia hay lo que debe de ser una iglesia y cómo debe ser la iglesia. Entonces, si tú haces las cosas a tu manera, no lo estás haciendo a la manera de Cristo. Aquí, en eso que mencionas, tenemos que ser honestos en ciertos puntos. Sí, claro. Por ejemplo, sí hay una iglesia funcional en los hechos, ¿sí? Sin embargo, tenemos que admitir que ha ido cambiando y esto se ha debido no solamente al torcer de las escrituras, como lo hemos estado hablando ahorita, al emocionalismo, a las corrientes, a todo este asunto, sino también tenemos que admitir que nuestro lado cultural pesa mucho, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, la danza de la que tanto hablan de David era un carnaval, era una fiesta tradicional cultural, es como aquí bailar el jarabe tapatío. Era algo que se acostumbraba, ¿sí? Se acostumbraba, ¿sí? No era que él decidió hacerlo por alegría, por gratitud, pero era algo cultural, ¿sí? Y a veces ignoramos eso. Ahora, ¿cómo le llevas? Es que este cuadro es así y así tiene que funcionar en Alemania, en Suiza, en todas partes. Y aquí mismo en México, tú cambias de estado y es otra cosa. El lenguaje, no te vayas... Lenguaje, pero por ejemplo, aquí en el norte, bueno, en esta área donde estamos... Bueno, el acento, quise decir, sí, acento, sí. Pero influye en todo, porque por ejemplo, aquí en Matamoros, donde estamos, no es raro que en las iglesias se canten canciones mexicoamericanas, ¿sí? O que incluso el cantante meta el coro en inglés y la estrofa en español. No es extraño, ¿sí? Pero por ejemplo, tú vas a Sinaloa, ¿sí? Y en Sinaloa los cultos son con ¿cómo se llama? Sí, con docerolas y... Sí. Cambias de estado, tú, por ejemplo, vas no sé, a una zona costera por lo general y son cumbias, el culto son las mismas letras, pero son en cumbias, son en salsa, en merengue. Algo está cayendo aquí en cumbia. Sí, entonces dices, para mi gusto no, sí, pero el sentido cultural influye tiene mucho que ver. Sí, como demasiado. por ejemplo, hablando de eso que tiene que ver con el tema, la diferencia, por ejemplo, entre Saulo y Pablo. No es que Dios le cambió, no fue así. ¿Sí? La verdad es que Saulo era su nombre hebreo y Pablo era como la gente lo pronunciaba en la Grecia antigua. Era como decir Juan y John. Eso era, ¿sí? Pero con versículos como esos hacemos toda una teología y decimos, si no es así, está mal.
Por eso al principio que decías, bueno, es que el que no predique la sana doctrina, sí, pero ¿en qué has convertido la sana doctrina? Ese es un... Porque si lo traduces realmente a nuestro español, serías una enseñanza sana. Le quita el sentido. Eso quiere decir que la sana doctrina se ha convertido en una corriente. ¿Sí? Y en esa corriente se ha dicho, es que el que no predica la sana doctrina no entra aquí. Bueno, pues yo no entro ahí entonces. Y por eso me dicen que soy sectario. Pero perdóname, si yo estoy viendo la sana doctrina como una corriente, ¿sí? En la que puede venir alguien que en algún momento estuvo esclavo de las drogas o del alcohol o del narcotráfico o de la prostitución y llegó hoy el domingo, aceptó a Cristo en su corazón y para el otro domingo esa persona ya viene con corbata y traje porque así lo dice la sana doctrina y ya, espérate, pues si no es gripa. Exacto, o sea, se ha hecho una caricatura o un personaje de lo que es una sana doctrina y es que las mujeres no se cortan el cabello, lo traen bien largo, que las faldas largas, que los... O sea, que no te pongan... Me ha tocado que no se ponen desodorante. Perdón. A lo mejor me pasé un poquito ahí, pero vaya, no es criticar ni es hablar mal de eso, sino que ¿a qué le estás llamando sana doctrina? ¿Qué iglesia es esa, hermano? No voy a decir marcas. Para que vayan los que venden abón. No voy a decir marcas, pero miren, si te están prohibiendo hacer cosas y te están dando una guía humana de cómo es la sana doctrina, pues entonces no es sana doctrina. Entonces, a veces la gente se enfrasca con... Hay un muchacho que hace contenido en internet y es un sketch y le dicen... Pastor, el hermano lo encontramos, estaba tomado, se quedó tirado en la calle y se sigue bañando. Hay que orar por él. Y luego, pastor, le pegó a su esposa. Hay que seguir orando por él. Pero pastor, es que lo peor es que se quitó la corbata. ¿Cómo que se quitó la corbata? Y se sale asustado. Porque enfrascamos la vida cristiana en comportamientos. Y eso es lo que estamos, pues no debatiendo porque estamos muy de acuerdo, pero sí platicándolo y exponiéndolo con ustedes. Si ustedes están en un lugar en donde se le da prioridad a cómo te ves y no a tus frutos, entonces no es una sana doctrina. Y es que es una locura, hermano. Por ejemplo, las iglesias están fundadas o fundamentadas por familias. Es lo que es la iglesia. Mantener, por ejemplo, un punto de lo que dijiste, que la mujer no se maquille, no se corte el cabello, ok. Pero la Biblia también es clara al decir que la mujer casada, así como el hombre casado, viven el uno para el otro en todos los aspectos. ¿Sí? A veces llegan a la iglesia, por lo general, las mujeres primero. ¿Sí? Si la mujer ya batalla con su esposo alcohólico, drogadicto, violento, o simplemente no quiere nada con Dios, y todavía le prohíben todo eso y el marido la empieza a ver menos bella, ¿qué va a provocar? El día que ese hombre engañe a su esposa, ¿quién se va a hacer responsable de eso? ¿Nadie? ¿Será que el pastor que la forzó a eso vaya a asumir su responsabilidad? De decir, no, ¿sabes qué? No, yo voy a ir a hablar con la persona y a sentarlos a los dos porque esto... No, dicen eso. Vamos a orar por él. Vamos a orar. Y dejan a la hermanita ahí sola, sufriendo, con el corazón roto. Igual a los hombres, porque también pasa la inversa. ¿Sí? Entonces, tú como hombre casado que eres, ¿sí? Me imagino que si tienes barbas porque a tu esposa le gusta. Porque el día que ella diga, ¿sabes qué? Quítatela. ¿Nos la quitamos? Nos la quitamos. Así de fácil. Así como es. Sí, entonces, porque yo vivo para agradar a mi esposa y mi esposa vive para agradarme a mí. Y hay que ser bien francos. Lo acabas de decir hace rato. ¿A qué hombre le va a gustar que su esposa no use desodorante, ni se lave los dientes, ni se maquille? Que porque la pasta Colgate es 666. Que el desodorante es no sé qué, que el corte de cabello, que la vestimenta. Entonces,
Eso es un problema. Y hace poquito hablaba con un hermano, un familiar, y me decía, yo estoy en contra de que la mujer use pantalón o use ropa demasiado ajustada. Claro que también hay límites. Hay límites, sí. Sí, esto no es un permiso para que usted salga vestida de manera provocativa a la calle. Pero no mira, su punto es este. Su punto me decía, es que van y hacen pecar a los hermanos porque hacen que caer a los hermanos. Y yo le dije, mira, hermano, si los hermanos de tu iglesia caen, por que ven a la hermana en pantalón, ¿sí? Yo no me imagino qué es lo que hacen cuando andan en el centro. Uh-huh. O andan en el Soriana. Simplemente están saliendo a relucir lo que traen en el corazón. Exacto. Es un problema tuyo, dentro de ti, en tu mente, ¿sí? Todavía hay perversión. Ese bajo instinto sexual que tienes, que no quieres mantener bajo control, ¿sí? Dios nos libre de verte en la calle, porque entonces no te vas a detener por nada, ¿sí? El problema es ese. Y lo que dices es verdad. No es que estemos autorizando a favor ni nada, pero vamos, mismo Salomón decía, ¿no? La juventud tiene sus dichas. Y a veces la dicha de la juventud, por ejemplo, los hombres, usar su camisa, ir al gimnasio, ¿sí? El pantalón entubado. Cada quien tiene sus... Pero llegas a los 40 y siempre... a los 38. Sí, y ves a los pastores ya, hombres maduros de edad, con ese pantalón arrequintado que tú dices... Ahora... No estamos juzgando, pero... No, sí, nada. Es que estás hablando de que... decirlo. Mira, como ahorita decías, la cultura, las generaciones influyen demasiado. Estás tratando de meterte a una cultura que no es la tuya. Entonces, eso te deja saber que hay una cierta crisis de los 40, como dicen por ahí, y te quieres ver más juvenil. Yo le decía a mi esposa, yo no pudiera ir a pedir un consejo a una iglesia y que saliera el pastor de 60 y pico de años vestido como un chavo de 20. ¿Qué pasó, chavos? Pues nosotros bien, y usted, porque usted no encaja ya, ¿no? No somos... ese es otro factor, o sea, el factor de la edad, las crisis, cosas que en las iglesias han decidido ignorarse por completo. ¿Sí? Que tanto el hombre como la mujer atraviesan por crisis de la edad. Eso los lleva... Es totalmente natural, pero debes de saber manejarlo de modos saludables. Es que hay todo un proceso. Por ejemplo, el hombre... Hace poquito lo hablaba con mi esposa. Tanto el hombre como la mujer, cuando llegan a la crisis de la edad, la primera crisis por lo general, que es la más fuerte, lo que hacen es empezar a cumplir todos sus sueños reprimidos. Todo lo que no tuvieron, todo lo que hubiesen querido, ¿sí? A lo mejor ese hermano, hermana, señor, señora, porque no nada más es dentro de la iglesia, es algo humano, siempre quiso usar tenis y nunca pudo, bueno, pues se los compra. ¿Sí? Y ves a la mujer ya entrada en años vistiéndose como jovencita, y salir, vamos de party, chicas, pues eso ya no va, ¿no? Son las 10 de la noche y ya te estás durmiendo. Entonces, de las chicas malas, de la presión. Y pasa en todo. Por ejemplo, tú lo llevas a la iglesia y ves a ese hermano eternamente y para siempre que nunca quiso salir de los jóvenes, ¿sí? Y los jóvenes van al campamento y él... Sigue ahí. Yo voy, es que... Estoy chavo. Entramos como... Es también en parte una negación, ¿sí? Porque ¿a quién le va a gustar envejecer? Hay que ser sinceros. Queremos obtener la sabiduría sin envejecer, de ser posible. Pero ese y otros puntos dentro de la iglesia influyen mucho, hermano, porque esa línea se rompe también en lo que hablábamos hace rato. Ser más emocionalista, más extrovertido. Echarle más ganas para que la gente... o cínico. Sí, a mí me decía mi pastor, hermano, cuídate desde ahorita, porque el hombre entre más viejo, más mañoso, más descarado, más cínico. Y eso es la verdad. Entonces, especial cuidado, ¿sí? A todos los que estamos
al frente. Vamos, no solo porque estés al frente de una comunidad, sino como persona, te cuidas porque quieres acabar de viejo y tú ahorita, por ejemplo, con tu esposa quieres terminar de viejo con ella, que en la crisis no vayan a cambiar de contrato matrimonial, quieres que los hijos vean siempre esa unidad, La unión. algo distinto, pero si no ponemos cuidado, si no la llevamos únicamente bajo la perspectiva de lo único que tienes que hacer es orar, pues sí y no. Es decir, oro porque es mi relación íntima con Dios. Y el detalle aquí eso es el tema de las emociones. Pero las emociones, otro tema que nos dejaban por ahí en la publicación, son los falsos profetas o falsos maestros. Y es que este tipo de falsos maestros y falsos profetas promueven la doctrina de las emociones. Entonces, si tú dices, bueno, ¿cómo puedo evaluar si estoy siendo parte del ministerio de un falso maestro o de un falso profeta? Pues es que principalmente ellos se enfocan en manejar tus emociones. ¿Por qué? Porque es más sencillo manipular a las personas con el miedo, tal vez, con dándoles un poquito ahí de alegría cuando van a su servicio, dándoles esperanzas falsas a veces, porque claro, como decías tú, a veces dan profecías supuestas con datos innecesarios. En alguna ocasión me tocó ir a un lugar y iba con mi amigo que está aquí tras de cámaras, con Ricardo. Saludos. Y él puede estar de testigo que la persona que estaba al frente decía, tú ven. Y yo dije, bueno, está siguiendo los mismos patrones de comportamiento. Entonces, tú vienes solo y traes un anillo de matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que tu esposa, tu esposo no vino contigo. Ven para acá, levanta las manos. Y si no vino contigo es porque hay un desacuerdo. Y si hay un desacuerdo es porque hasta cierto punto hubo un problema. Ok, levanta la mano. Tú que hoy tuviste un altercado en tu casa y que tu pareja no quiso venir porque él no quiere buscar de las cosas de Dios y estás teniendo problemas en tu casa. Dios te dice que esto y que el otro y dices tú, bueno, yo que estoy afuera de lo que estoy viendo, digo, es que es notorio que la persona está pasando por esa situación. Lo deja y viene por otra persona. Trae a sus niños y trae igual su sortija de matrimonio. Y tú que tu familia no está sola, dices, bueno, estás echando un mensaje al aire, pero tienes ciertos patrones que puedes manipular. Lo que pasa es que leen a la gente, hermano. Son buenos leyendo a las personas, ¿sí? Por ejemplo, ves el lenguaje corporal de una persona, y rápido te das cuenta qué es lo que sucede, ¿sí? Por ejemplo, estos profetas inician diciendo, aquí hay alguien con problemas. Pues, ¿dónde no? ¿Sí? Aquí hay alguien que tiene problemas en el matrimonio. Pues, díganme uno que no. ¿Sí? Aquí hay una persona que tiene un familiar enfermo. Pues, lamentablemente, en todas las familias hay un familiar caso, enfermo. Sí. Es decir, encontramos la base y se identifica quién inmediatamente reacciona a lo que estoy diciendo. Ahí es. Y tenemos nuestra víctima. Entonces, hay muchas cosas que hablar, pero hace rato hacías la pregunta, ¿cómo identificamos realmente un falso profeta? Primero que nada, hay que invitar a la gente en todas las iglesias a no tener miedo de cuestionar. ¿Sí? Sé, y esa es otra parte, hermano, tú la debes conocer, sé que en la enseñanza de la sana doctrina no se debe cuestionar al siervo de Dios, al pastor, al apóstol, al profeta, al general, al licenciado teólogo y todas las títulos que existan y que vayan saliendo, ¿sí? No se puede cuestionar porque es el siervo de Dios. Bueno, tenemos a un Jesús que lo único que hacía a la gente era cuestionarlo. ¿Cuál era su postura? Cada vez que lo cuestionaban, contestaba. ¿Por qué haces esto? Pues por esto. ¿Quién eres? Soy fulano. ¿De dónde vienes? De tal lugar. ¿Qué enseñas? Esto. Tenemos a un Jesús que aunque ya era de noche, estaba él intentando descansar, viene un maestro de la ley a preguntarle, oye maestro, pues
Quería preguntarte, ¿no? Esto que enseñaste, ¿qué haces? onda, no? Y tenemos a un Jesús que, ¿qué quiere este hermano? Váyase, es de noche. No. No. Se levanta y lo atiende. Y por cierto, tenemos una gran enseñanza en eso. Lo que quiero decir es esto. Jesús, hablando de un profeta o de los profetas, lanza la gran enseñanza de identificar sus acciones. Por sus frutos los conocerás. ¿Sí? ¿Qué tipo de persona es este profeta? ¿Sí? Su matrimonio, sus hijos, su vida social. ¿Quiénes son? Es que yo no tengo que andarme metiendo. Claro que sí. Porque es el testimonio de una vida saludable. Y queramos o no, pastores, apóstoles, profetas y demás y todo ese rollo, nos convertimos en figuras públicas. ¿Sí? Ya no hay secretos. La gente sabe quién eres. Es más, con que tú te identifiques en algún lugar, no, yo soy cristiano, la gente, quieras o no, te vigila. Uy, mira cómo se porta. ¿Sí? Si te ríes de más, usted no se puede reír porque usted es hermano. Del diablo, Del diablo. ¿De qué se ríe? Voltéese para allá. ¿Sí? Oye, préstame dinero. No, es que no tengo. ¿Eso qué es? Pues no, que muy cristiano, no, que ahí la Biblia dice que tienes que prestarme. Si para eso son bien bíblicos, ¿eh? Sí. Entonces, si alguien sabe cómo tiene que comportarse un cristiano, es la gente que no es cristiano. Y no nos gusta y preferimos decir, ¿tú qué vas a saber, hijo del diablo? Mejor arregla tu vida. Es señal de que me incomodó, de que algo hay. Entonces, de que tocaron la llaga ahí. Tampoco vamos a generalizar. Hay veces que no tiene la razón. Pero aún así, Jesús nos enseña cómo afrontar el conflicto, porque a Jesús lo acusaban de cosas que no hacía. Y él supo cómo enfrentarlo, ¿sí? Cómo dialogar, cómo arreglar, cómo contrarrestar. Y Jesús ahí en Mateo 7, 15, 20 dice, puedes reconocer aquel que te viene a hablar de parte de Dios y no es cierto. ¿Cómo? Por sus acciones. No tengas miedo, iglesia, no te va a caer un rayo, de verdad. No se va a derrumbar tu casa, no creemos en un Dios castigador. Nos decimos, hay muy buenos católicos y otros no. Hay muy buenos cristianos y otros no. ¿Sí? Está en todas partes. Así de sencillo. Lo digo porque decimos, no, yo no me considero católico. Yo soy cristiano hasta el hueso y adoro a Dios. Bien por ti. Pero manifiestas a un Dios castigador cuando verdaderamente Él no nos ha traído castigo. ¿Sí? Incluso queremos ser demasiado bíblicos con la gente. El que no trabaja, que no coma. Bien, está bien, pero cuando te quedas sin trabajo, ¿comes? ¿Cómo le haces? Cuando descansas, ¿comes? Dices, pues, está de más. Ajá, como... ¿Sí? Lo que no como en el trabajo, me lo como en el día de descanso. O me lo como... casa. ¿Sí? Me corrieron del trabajo, caí en un estado de ánimo bajo. Y quiero comer, quiero nieve, quiero cacahuates y sabritas. ¿Sí? Entonces, hay cosas en las que Dios se muestra que Él es bueno con nosotros. Y su bondad, como lo dijo Jesús, su sol sale para buenos y malos. ¿Sí? Si Él hubiese querido, ¿para qué viene? ¿Sí? ¿Para qué profesa? Perdónalos porque no saben lo que hacen mientras lo estaban clavando a la cruz. O sea, no tendría sentido. Por eso es importante la doctrina de Cristo. Si quieres una sana doctrina, sigue la doctrina del Maestro, es decir, la enseñanza que Él dejó. Enfocarnos totalmente en Jesús. Ayer me tocaba compartir en la iglesia y les comentaba a los hermanos, hablábamos sobre el Sermón del Monte en Mateo 6. Y les digo, es que muchas veces creemos que ayunar, orar, leer la Biblia es buscar las cosas del cielo. Y decimos, yo estoy buscando las cosas del cielo porque estoy ayunando, estoy orando y estoy leyendo la Biblia y oro 3 horas diarias y ayuno de 8 a 8 de la noche. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, pero son herramientas que nos ayudan a nosotros a ser como Jesús, que es realmente el enfoque que la iglesia debe de tener. El ayunar, el orar, el leer la palabra de Dios son herramientas que deben de producir en nosotros cosas como humildad, amor, paz, ser bueno buenos con las personas en nuestro entorno. Entonces, como dice Ismael, si la persona que nos está enseñando enfrente o detrás de un púlpito no produce los frutos del Espíritu, no tiene amor, no tiene empatía, es una persona que piensa
en sus propios beneficios. Entonces me estás hablando de una persona que simplemente tuvo los recursos para abrir un lugar y se pudo parar enfrente de personas que tristemente no tienen el conocimiento bíblico o no quieren poner en tela de juicio si esa persona está bien delante de Dios o no. Entonces, esa es una invitación para ustedes. Si ustedes tienen a su pastor, bueno, esto no lo estamos haciendo con el afán de que la iglesia se revele ante los pastores, pero... No, sí, pero, hermano. no, sí. No, pero pónganlo... Miren, analicen la vida de las personas que van al frente de la iglesia. Eso es súper importante. Analicen comportamientos, qué reacciones han tenido frente a la congregación. ¿Qué tanto se molestan? Obviamente todos nos molestamos en algún punto de nuestra vida. Todos tenemos momentos buenos y momentos malos, pero ¿cuál es tu reacción ante esas adversidades, ante esas circunstancias? ¿Qué consejos te dan? A veces dan unos consejos que... Sí, si te pegan, pégales. Y pues... Quizás no sea... Mira, quizás no tengan malas intenciones, hermano. Porque... O más bien, quizás lo hagan con toda buena intención. Uh-huh. Sí. Pero sin un conocimiento pleno. No sabes ni siquiera... tú y tu servicio a Dios, tu relación a Dios, no la entiendes. Uh-huh. ¿Sí? No puedes darle a la gente lo que no tienes. Ese es el problema. Claro. Orar, leer la Biblia, incluso ayunar, es parte de mi relación con Él, porque decimos que orar es hablar con Dios. Uh-huh. Entonces, eso es una plática que yo tengo con Él. Yo leo la Escritura para yo seguirme nutriendo, seguirme renovando, seguir aprendiendo. Todo lo demás, porque el Sermón del Monte empieza diciendo bienaventurados, uh-huh, los pacificadores, los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Él está diciendo lo que un cristiano, uh-huh, cualquiera, uh-huh, sin jerarquías, sino uh-huh, simplemente un cristiano genuino, debe de tener. uh-huh. Y hay muchas, nos acomodamos. No, yo soy misericordioso, pero pacífico no. Pacífico no. Creemos que nada más podemos tener y no funciona así. ¿No? Por ejemplo, el fruto del Espíritu, por eso lo menciona como el fruto. Uh-huh. Es decir, no puedes tener amor y paciencia no. No funciona. Uh-huh. ¿Sí? Nos vemos, tal vez cristianamente hablando, nos vemos siempre incompletos. Uh-huh. ¿Sí? Y así nos paramos al frente y así y es que aquí hay un problema de traducción. Que también, bueno, no de traducción meramente, sino de interpretación. Y es uno de los temas que también nos dejaban ahí en el post, de por qué cada persona tiene su traducción, o sea, ¿cómo se dice? El entendimiento diferente de un versículo. Y es porque no se ponen a analizar un versículo bíblico, lo leen por encima. Y suena a lo mejor bobo, pero... relacionamos la palabra fruto con las frutas y creemos que como hay diferentes frutas, son diferentes frutos y podemos tener uno de todos. Y no, es el fruto de tú. O sea, cuando dices tú, es el fruto de mi trabajo. El fruto de tu trabajo es tu casa, tu carro, una buena estabilidad económica. Es un conjunto de cosas que es el fruto de. Sí. Entonces, el fruto del Espíritu, de que el Espíritu de Dios está en nosotros, es que producimos amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Y con propósito. Exactamente. Es decir, no es un amor sentimental, no es un gozo de estarse riendo siempre, no es una paciencia pasiva, uh-huh, ¿sí? O sea, no es una paz de ausencia del conflicto. O sea, tenemos... todavía uh-huh, que aprender. ¿De quién? Del Maestro, porque en Él se manifestó todo esto. Uh-huh. ¿Sí? Su paz no era la interior, ni tampoco era la ausencia del conflicto. Uh-huh. El amor que Él mostró no era sentimental, era una decisión constante. Uh-huh. ¿Sí? La paciencia que Él le tuvo a la gente no era pasiva, no era de estar ahí casi modo zen. ¿Sí? Como la paciencia que tenemos que tener ahorita que pasa el carro. ¿No? O modo hippie, ¿no? Todo está bien, no pasa nada. No. Su paciencia era progresiva, era activa. ¿Sí? Entonces, hay mucho todavía que trabajar, hermano, en este aspecto. Las versiones bíblicas
ha sido un tema también en muchas iglesias porque dicen, es que si no es la Reina Valera 1960, no está bien. Bueno, es que no esté bien o esté mal o esté bien, es que es una de las traducciones. Tienes que aceptarlo, ¿sí? A veces la traducción que tienes es la traducción de la traducción. Claro. ¿Sí? Tú lees la Reina Valera 1960, la lees aquí y la comparas con la que leen en Estados Unidos, porque ellos no leen la castellana, y ya hay diferencias. Entonces, ¿qué hacemos? O los hispanos somos salvos y los no. ingleses no. O ellos son salvos y nosotros yo no. Eso es donde la coherencia se fue de la sala. ¿Sí? Abandonó el chat. Entonces, necesitamos entender esa parte. ¿Sí? Nos apoyamos, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, o la Dios habla hoy, la de las Américas, la Thompson, la MacArthur, la Arcoíris, un montón de cosas porque buscamos nutrir, ¿sí? Buscamos la variedad, y si me lo dicen en mi lenguaje actual, pues mucho mejor. Yo siempre me acuerdo de un pastor que vino hace muchos años cuando yo era joven, y él me contaba que en su iglesia había un chico que siempre lo veía llorar con mucha pasión en el altar cuando oraba. Y en una ocasión le tocó estar temprano y vio que el chico llegó. Y el pastor dijo, ¿sabes qué? Quiero saber qué ora, ¿no? Sí. Y cuando él oraba, resulta que él pedía, Señor, hazme un eunuco tuyo. Quiero ser un eunuco tuyo, Señor. Por favor, úsame, así como usaste. Y él se quedó y dijo, bueno, voy a dejar que termine de orar. Sí, pero al final le dice, mi hijo, ¿tú sabes lo que es? Le pagamos no, pastor, la pero es que mire, la palabra de Dios no tiene que ser cuestionada. Y si ahí aparece un eunuco que sirvió a Daniel, y luego otro que servía a la reina etíope, o sea, son siervos de Dios. Y, sí, me dijo, pero tú sabes lo que realmente conlleva ser un eunuco. Entonces, así pasa. Ajá. ¿Sí me explico? No entendemos, por ejemplo, las unidades de medida que maneja la Reina Valera, o las de peso. Un talento, un ciclo. ¿A qué se refiere? Un estadio, ¿sí? Y nos vamos a talentos literales. Vas a Estados Unidos y no es kilogramo. Son libras. Son libras, no son metros. ¿Sí? O sea, tenemos que entender, aceptar lo que se nos dio, pero ver la manera de llegar al mensaje adecuado. Y fíjate que hay pros y contras. Esto no quiere decir que sea todo el tema, pero yo he estado usando mucho la inteligencia artificial, ChatGPT. No quiere decir que se base en todo en lo que dice la inteligencia artificial, porque me ha tocado ver videos de iglesias que ya no tienen pastor, nada más ponen a la inteligencia artificial a predicar y pues tampoco va por ahí. Pero sí, por ejemplo, cuestiones. He escuchado una predicación y el pastor muy con mucho entusiasmo decía que le pidieras a Dios y que Dios iba a hacer todo lo que tú necesitabas y lo que tú querías. Y dije, bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Es cierto eso? Entonces viene a mi mente la parte donde dice Jesús que al que cree y el que tiene fe, todo le es posible. Entonces dije yo, bueno, vamos a leer un poquito del contexto. Y ya es la historia del padre de un niño, de un hijo endemoniado, lo trae con Jesús. Y Jesús le dice, si tú crees, él puede ser libre. Entonces él le dice, sí, yo creo que puede ser libre, y aún le pide que le ayude con su fe. Entonces yo le hago la pregunta a la inteligencia artificial. Le digo, entonces me estás diciendo que todo, absolutamente todo lo que yo quiera, y lo pido con fe, va a suceder. Y ahí me empieza a sermonear la inteligencia artificial y me dice, no, o sea, lo que va acorde a la voluntad de Dios y acorde a los deseos de Dios es lo que va a suceder si tú pides acorde a su voluntad. Entonces, a lo que voy es que a veces eso también es una muy buena herramienta. Diferentes versiones, yo la uso mucho como diccionario. Alguna palabra que no entiendo, oye, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir tal cosa. Oye, ¿y en mi lenguaje a qué se traduciría? No, pues a esto. ¿Me puedes hablar del contexto histórico de este texto? Y me abre el panorama, me cuenta qué sucedía en esos tiempos, qué
qué vivencias se podían dar en esos tiempos. Entonces, todo eso te ayuda a tener una mejor percepción de lo que el texto te está hablando. Sí, y bueno, sé que muchos van a decir, esto es nueva generación, dependiendo de la tecnología. Pero bueno, aquí estás viendo el video en el teléfono. O eres de los que transmite también tus predicaciones, pues también usas la tecnología. O sea, lo malo es darse golpes de pecho, ¿sí? Claro. O querer aplicarle la ley a unos mientras la ley no aplica para mí. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Es un buen uso, ¿sí? Si tienes buenas herramientas, úsalas para expandir el evangelio, úsalas para entender el mensaje de Dios y te va a Y servir. la verdad, creo que un motivo por el cual también nace este podcast es porque ves que las redes están llenas y cada vez más llenas y cada vez más llenas de predicadores, pseudo predicadores, Claro. ¿sí? Que dicen cualquier disparate con tal de tener vistas porque hay Ajá. de por Ingresos, sí, medio, hay claro. ingresos de por medio, ¿sí? O la fama, muchos no lo hacen ni por dinero. Te voy a decir algo que he descubierto de este lado. Mucha gente lo hace por el poder, Sí. ¿sí? El poder decirle a la gente, hagan esto y que lo hagan. O no hagan esto y que no lo hagan. ¿Sí me explico? O esto está mal, quíteselo y que se lo quite. O sea, es poder lo que buscamos. Vuelvo a lo mismo, cuando vemos a un Jesús que les dice, el que quiera venir, niéguese y siga. Es decir, el que quiera. ¿Sí? Si quieres, puedes, si no. Vemos a un Jesús que le dice a sus discípulos, si se quieren ir, pues son libres, pueden irse. Ustedes deciden. O sea, esto es sugerido. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a decidir por Dios. ¿Sí? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Quiere decir que tengo el poder de decisión. Yo decido hacerlo. Vuelvo a lo mismo. Nos encanta compararnos con David por alguna extraña razón. Pero decimos, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pues, ¿cuál? ¿Hay alguno que no sepas que cometiste realmente? Sí. ¿Sí? Todos Porque somos si lo haces es porque ya perdiste noción del tiempo y del espacio en donde estás. Pero yo te puedo decir que yo sé qué pecados he cometido. Ahí van a decir muchos, ya no hay arrepentimiento porque sí, y es verdad, pero no voy a darme golpes de pecho diciendo que no sé. O Señor, es que no sabía, No sabía ¿cuál lo será que tu hacía. voluntad? Voy a ayunar 40 días y 40 noches para que me digas cuál es tu voluntad. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es. Te ahorro los 40 Días días de ayuno. de hambre o de abstinencia de redes. Ajá. Te los ahorro. ¿Sí? Después de eso, si quieres ayudar, no lo hagas no lo hagas para. Yo siempre digo, es que a veces hacemos las cosas para. Quiero hacer esto para estar bien con Dios. Voy a la iglesia para estar bien con Dios. Me bautizo para estar bien con Dios. Y quiero hacer... No es para, es porque. Es que porque ya estoy bien con Dios. Yo he aceptado mi condición pecaminosa y he aceptado también su perdón mediante la fe. Y ahora yo lo hago por gratitud. ¿Sí? No lo hago por dinero, no lo hago por fama, no lo hago por aplauso, lo hago porque quiero hacerlo. Es más, ni siquiera lo hago porque sé, porque a veces quedamos en esa rutina. Por ejemplo, tú eres músico, ¿sí? ¿Cuántas veces no vienes tal vez al servicio y no tienes ganas de tocar? Sí. Pero lo haces porque sabes o porque no hay nadie más. Ya que... ¿Sí? La pregunta es, ¿en dónde queda todo lo que hagas? Hazlo como para el Señor. Siendo honesto, yo no quería hacerlo. Vine porque no hay más. ¿Sí? Y a veces yo a la gente en la congregación le digo, hermano, si no viniste a la iglesia, no me digas que se te enfermó tu abuelito, que se te murió tu abuelita, porque para verdad tú me habías dicho que ya se había muerto. ¿Sí? Otra vez. Sí, dime la verdad, no quise. Si no quisiste, no estoy diciendo que esté bien, pero al menos no estás mintiendo y te echas más encima. Es importante ser sinceros, porque, o sea, tú sabes por qué haces las cosas. ¿A quién quieres engañar? Nada más para amortiguar un poquito el sentido de culpa o amortiguar un poquito el decir, algo está pasando dentro de mí que ya no quiero hacer las cosas. Y dices, bueno, es que no es por eso, es porque me enfermé. ¿Sí? Es porque se murió mi abuelita como el hermano que va a cantar y siempre dice, hermano, voy a cantar este canto para Dios. Anda un poco mal de la garganta,
Pero es para la honra y la gloria del Señor. Y siempre anda mal de la garganta. Cuando va a cantar a Dios y digo, qué descaro pararte al frente todavía y mentir. ¿Sí? Simplemente, hermano, pues no soy cantante. No soy cantante, o sea, si pero se oye estoy mal, agradecido con Dios. Si se oye mal es porque, pues, así es mi voz, ¿no? Pues, oye bien. ¿Y ya? Listo. Sí, pero se lo estoy ofreciendo a Dios, que quede claro. Es que a Dios lo mejor, pues sí, pero pues lástima, aquí no se congrega este chico de Miel San Marcos ni nadie. O sea, aquí nomás estoy yo y yo canto así. ¿Sí? O algún local, no sé. Abiel no se congrega aquí. Entonces, ni modo, a mí me sale así, ¿no? Sí. Y pues ya estamos terminando este tiempo. Queremos concluir con que esto que hacemos no es con el afán de destruirlo, sino que al contrario es con el afán de que ustedes pongan siempre en tela de juicio qué es lo que está sucediendo hoy en día en algunos... No quiero ni siquiera llamar iglesia, porque si este tipo de comportamientos que tocamos el día de hoy están pasando, vamos a decirlo, en tu iglesia, muy posiblemente no sea una iglesia. Se puede parecer mucho, puede lucir como, pero es un placebo. Yo les llamo lugares que son placebos espirituales. Sí. Si tú no sabes qué es un placebo, bueno, un placebo es un medicamento que se le da a las personas que están dependientes de pastillas o dependientes de medicamento, pero no tienen enfermedades. Así es. Entonces, no es una pastilla, es un dulcito de azúcar que se le da a la persona para hacerle creer que se está medicando. Entonces, estos lugares son placebos espirituales y nos hacen creer que estamos bien delante de Dios, nos hacen creer que nos estamos esforzando por asistir a un lugar, pero realmente no estamos siendo ni construidos, no estamos haciéndonos a la imagen de Jesús, sí, no estamos teniendo una vida cristiana digna, y se resume a eso. Son placebos espirituales. Igual no todo es grave y de muerte, ¿sí? Dijiste hace rato, no estamos impulsando a que se rebelen. Bueno, no meramente rebelarse, sino cuestionar. Ajá. Número 1. Número 2, hace rato que mencionaste también, no los quiero destruir. Bueno, quizás para construir algo nuevo se tenga que destruir algo. Y lo primero que se debe destruir es mi concepto de lo iglesia, que he formado hasta ahorita. Tengo que ponerlo en cuestión y comprobarlo con la escritura que yo quiera, porque al final el mensaje es el mismo. Si haces algo, enseñas algo, dices algo fuera de lo que Jesús dijo, porque eso es lo que dijo el apóstol, nadie puede poner otro fundamento, la doctrina de Jesús, el Espíritu de Cristo, o sea, ellos tenían bien claro, ¿sí? Pablo decía, sean imitadores de mí, y ahí eso les encanta a los predicadores, pero la otra parte es la que importa, porque yo lo soy de Cristo. Es decir, todo lo que quería Pablo, Pedro, Juan, querían ser como Jesús. Y tú quieres ser como ellos. Entonces, lo digo porque a veces hay que destruir ese concepto para tener la oportunidad de crear no algo nuevo, sino... un concepto saludable. Exacto. Y entonces obtenemos una enseñanza benéfica. Y por último, lo que puedo decir, hermano, si no te sirve nada de esto y tú dices, bueno, yo soy nuevo, ni entiendo nada de eso. Bueno, muy sencillo. Lo escuché hace muchos años en la radio a un predicador que decía, si en tu iglesia no te motivan a ser mejor persona, a ser mejor esposo, a ser mejor padre, mejor hijo de Dios, mejor amigo, mejor ciudadano, mejor humano, ¿sí? Pues cambia de iglesia, porque ¿sí? La idea, el concepto en sí de religión es mejorar al hombre. Y si no te motivan a eso, si no te ayudan a eso, y si llevas años y no se ha visto nada de eso, pues considera o cuestionar o buscar otro lugar. Claro, exactamente. Entonces, síganos, les los invitamos a seguirnos en este nuevo proyecto, que al final del día es para compartir ideas, resolver dudas. No quiere decir que lo sepamos todo, pero sí a veces hace falta escuchar un punto de vista distinto, y tengan en mente que nos vamos a esforzar lo más que podamos por hacerlo de una manera saludable,
para todos ustedes que nos están viendo. No es nuestra intención ser parte de ese grupo de personas que están predicando cosas erróneas. Nuestra intención es hacerlo de una manera saludable, hacerlo de una manera sana, para que la iglesia pueda ser realmente iglesia. ¿Algo que quieras añadir antes de...? No, pues nada más recordar que ahorita no estamos tocando todos los temas que nos pusieron ahí para Exacto. que no vayan a pensar que, ay, no, esto es la apertura, ¿no? Ajá. Es como un poquito de la dinámica que vamos a estar teniendo. Pero anímense a compartir, ¿sí? A expresar. Y ¿por qué no? Puedes compartir tu experiencia también ahí en los comentarios, ¿no? O poner un tema, ¿sabes qué? Toquen este tema y nosotros lo tocamos. Al cabo, estamos hasta acá y ustedes hasta allá. Nada, no se crean. No, pero podemos tocarlo, ¿sí? Verdaderamente no lo sabemos todo, pero tenemos una regla de vida, tenemos un manual de vida. Claro. Sí, tenemos el ejemplo de Jesús. Y tanto el tema que tú toques como el que yo quiera, tiene que ir sujeto allí. Y así listo. es. Bueno, entonces, con esto dicho, nos despedimos de este programa. Recuerden que la Biblia solo dice verdades. Algunas son bonitas, algunas no nos gustan, pero al final del día son verdades. Así es. Dios les bendiga.